La política fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, a su vez su consumo y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo y al mismo tiempo aumentar los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto le llamamos política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando la economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto le llamamos política restrictiva. Esto es posible durante el crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos, y aumentan los empleos en el sector privado. En resumen, la política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos, dependiendo del estado en que se encuentra la economía. ¿Cómo debe ser una política fiscal? Pues veamos. Debe ser contracíclica, lo que significa que en la etapa de recesión del ciclo económico se aplicará una política expansiva, mientras que en la etapa de expansión se aplicará una política restrictiva. Debe ser favorable al crecimiento, lo que significa que siempre busca obtener ganancias o recuperación económica. Debe fomentar la inclusión financiera, tanto de personas jurídicas o de empresas, y también la inclusión social. Debe estar respaldada por una sólida capacidad tributaria, la cual es recaudada por sus diversas actividades económicas. Debe ser prudente, lo que significa que todo gasto público o política tributaria debe ser tomada de la manera más responsable. Usos de la política fiscal. La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, debe proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia un desarrollo sostenible. Destaca la rapidez con la que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan en promedio 3,2% del Producto Interno Bruto. No obstante, el manejo de las políticas fiscales en la actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto. El efecto que las políticas fiscales tienen en el desarrollo de los países de América Latina es una cuestión no exenta de controversias. Algunos expertos señalan que los impuestos suponen un freno al crecimiento económico y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo. Otros consideran que la política fiscal puede servir como un mecanismo de estabilización, evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Una tercera perspectiva indica que la política fiscal no solo puede servir de motor de crecimiento, sino contribuir también a otros objetivos como el desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. Bueno, tocaremos sobre la política fiscal expansiva, ya que entramos en tiempo de recesión donde necesitamos buscar e incentivar la economía peruana en tiempos de COVID. Como bien sabemos, la economía o la pandemia del COVID-19 se redujo drásticamente. La economía de los ciudadanos, no solo de las personas naturales, también de las personas jurídicas, de las empresas privadas y las empresas públicas. Por toda esta situación, el Estado tomó algunas medidas, todo con la finalidad de poder reducir esta crisis económica que estábamos pasando. También tomó algunas medidas sanitarias, medidas de emergencia social, medidas de emergencia económica, y estas medidas fueron el intento de apaciguar o disminuir la carga económica que estaba enfrentando el país, que estaba enfrentando el Estado. Un ejemplo de estos serían, por ejemplo, los bonos que el Estado dio a la población de Yo me quedo en casa, entre otros bonos. Otro, los ingresos tributarios que también se suspendieron o se reprogramaron, no solo de los ingresos tributarios, sino también del pago de los bancos, de las personas naturales y de la recaudación tributaria. Estas medidas buscan la reactivación de las economías empresariales.
Otra de las medidas que se aplicaron fueron el decreto legislativo número 1455, que es el programa Reactiva Perú, y el siguiente, que es Trabaja Perú, que veremos en el siguiente video de qué se trata. Para mejorar las condiciones de las personas afectadas debido a la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo, a través del Programa Nacional Trabaja Perú, viene dando oportunidades laborales a la población. Solo en la región de La Libertad, este programa ha generado más de 7.000 empleos. El día lunes hemos empezado el inicio de ejecución de actividades de limpieza, mantenimiento y reposición de espacios públicos. Nuestro programa tiene la particularidad de que si el fin objetivo del programa es generar empleo, pero el mecanismo también es mediante la recuperación de espacios públicos. Tenemos modalidades de proyectos de inversión pública que a la fecha, en esta etapa de pandemia, no hemos intervenido con mayor énfasis, pero sí tenemos esta modalidad de intervención de actividades de intervención inmediata, donde sí hemos destinado bastante presupuesto. El año pasado casi superamos los 50 millones de soles en La Libertad en montos de inversión, y este año tenemos hasta la fecha invertidos casi 18 millones de soles para generar 128 actividades de intervención inmediata, ¿no? Que es lo que está programado hasta la fecha. Con esto puedo concluir que las medidas que el Estado peruano optó, todo con el fin de contrarrestar la crisis económica, creo que no fueron suficientes para mitigar el perjuicio fiscal que se generó en el Estado, puesto que obviamente dio empleo a las personas que estaban desempleadas, pero también surgieron otros problemas fiscales, podríamos decir, en el Estado peruano. Bien, la política fiscal aplicada. Vamos a empezar con Argentina, quien desde los años 90 ha tenido un cambio regresivo a progresivo, pero tiene algunos rasgos que son de regresividad. Por ejemplo, el 20% de la población más pobre accede solo al 3.7% del ingreso total del país, pero sin embargo paga el 4.1% del total de impuestos recaudados en su territorio. 5 principales características de Argentina en cuanto a política fiscal es que su sistema está sustentado en impuestos indirectos, también en directos, pero las personas jurídicas son las que recaudan más que las físicas. Los impuestos al patrimonio adolecen de una baja recaudación y el impuesto general al consumo tiene una tasa muy alta y es regresiva universal. Los gastos tributarios además son elevados. En cuanto a Colombia, diremos que su política fiscal está en déficit, pues no tiene un control sobre el monopolio del fisco. Además, tiene una característica de pasivo pensional, pues tiene vacíos jurídicos. En cuanto al sector financiero, sus utilidades resultan exorbitantes, por lo que su política fiscal ha creado una burbuja inflacionaria que debería ser controlada por el Banco de la República. En cuanto a los países latinoamericanos, son procíclicos, pues tienen gasto positivo incluso en malos tiempos. Chile y Brasil tienen políticas fiscales acíclicas. Argentina, Colombia y Uruguay, por ejemplo, son políticas fiscales procíclicas.